acuerdo, gracias. Entonces, ok. Bueno, Listo. muchísimas gracias por la entrevista, ¿verdad? Ujú. Y quisiera empezar con la siguiente pregunta. Según su perspectiva, ¿cómo está el uso de la nube para las empresas? Excelente, pues muchas gracias Alejandra por el espacio que nos dan para poder conversar. Eh, Ciertamente en el caso de mi región donde yo trabajo con todo lo que es el territorio de Centroamérica y de Caribe, pues se ha visto un interés creciente que definitivamente se vio acelerado a raíz de todo el tema de pandemia, donde los clientes han tenido que de alguna manera reaccionar y adaptarse, en muchos casos posiblemente a escenarios para los cuales no estaban preparados. Y en ese sentido, pues han tenido que buscar mecanismos que les ofrezcan más flexibilidad, que les ofrezcan agilidad, que les ofrezcan la capacidad de reaccionar a lo que pueden ser elementos de temporada, donde posiblemente tienen que provisionar un grupo de trabajo por temas de, por ejemplo, digamos, navidades o por algún tipo de emergencia, como vimos anteriormente. Y es lo que ha llevado a que muchas empresas han empezado ese recorrido, ese viaje que se realiza desde lo que puede ser la adopción de una nube pública hacia lo que hoy en día es un esquema multinube. Y es parte de lo que hemos visto en VMware, como yo diría, como esos tres capítulos que han ocurrido en VMware, ¿no? Primero, cuando comenzamos trabajando desde el enfoque de todo lo que era virtualización, que es por lo que normalmente conocemos a VMware y hemos escuchado mucho ese ser pioneros en todo el tema de virtualización, brindándole a los clientes niveles de flexibilidad en todo lo que es el entorno de tecnología, para pasar después en ese segundo capítulo, que fue ya crecer y ya no solamente es virtualizar todo lo que es el centro de datos, como lo conocemos, centro de datos basado en software a través de lo que es la tecnología de VMware, sino incluso empezar a adoptar todos los beneficios de la nube y empezar a moverse hacia lo que era una nube pública, local. Y ya este tercer capítulo que empezamos a ver ahora y que se vio acelerado precisamente, como decíamos, a través de la pandemia, es, digamos, esa próxima fase ya de innovación, donde se empieza a enfocar mucho en lo que es la experiencia de los empleados, el usuario final como tal, y eso se refiere también al poder entregarle de una manera ágil y segura todas las aplicaciones que necesitan en su día a día. Estas aplicaciones normalmente están distribuidas entre múltiples nubes y por eso se empieza a hacer natural que los clientes empiezan a explorar el poder moverse hacia no solamente una nube, sino dos o tres o más nubes de manera híbrida, ¿no? Gracias. Y bajo ese contexto, ¿cree que quizás las empresas tomaron muy rápido la adaptación de la nube para aquellas que todavía no estaban acostumbradas o que no conocían bien y eso quizás las hizo tomar tal vez los servicios no tan adecuados? Va a depender mucho del el nivel de madurez que tenían las empresas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo vi experiencias que estuvieron en el rango desde lo más básico hasta lo que estaban un poco más maduros, cuya transición fue un poco más natural y fue mucho más flexible, fue mucho más posiblemente tranquila, pudiéramos decir. En otros casos, vi mucho estrés en algunos clientes donde vieron que sus niveles de productividad bajaron a niveles de 8, 10, 12%. Obviamente eso generó mucha presión desde niveles ejecutivos y eso los obligó a tener que tomar decisiones mucho más aceleradas. Yo diría que lo que era una visión que tal vez habían planificado a 3 a 5 años, se aceleró en cuestión de meses, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, hay casos de una entidad financiera en Centroamérica que venía de ser un cliente de entornos en sitio por excelencia, muy tradicional, y que a raíz de todo el tema de la pandemia se vieron afectados precisamente a nivel de lo que era todo el tema de centros de llamadas, call center, y todo lo que es la parte de cobranzas, y tuvieron que empezar a buscar opciones más ágiles que les permitiera provisionar este tipo de soluciones de una forma más acelerada. De esa manera, por ejemplo, exploraron una de nuestras alianzas que tenemos a nivel de nubes públicas y fue como adoptaron esta solución para empezar a acelerar lo que era el proceso de recuperación, de productividad y brindarle esa flexibilidad a todos esos usuarios que estaban distribuidos en casa, para los cuales definitivamente pues era un reto retomar todas sus labores, todas sus tareas bajo un escenario que no estaba contemplado de esa manera. Entonces,
los clientes se vieron, por ejemplo, la necesidad de tener que provisionar, digamos, por ejemplo, VPNs de una manera masiva que no era escalable y no estaban listos para eso. Entonces, en la medida que estas soluciones les dieron alternativas para ese tipo que yo llamo tal vez de cuellos de botellas en los que se encontraron, pues los clientes se vieron, digamos, vieron ese beneficio de este tipo de tecnologías que ya VMware viene madurando en el mercado y que les dieron la capacidad de poder reaccionar y de recuperarse a este tipo de eventualidades. Entonces, en ese sentido, pues yo vi de todo, ¿no? Vi desde esa adopción repentina, esa adopción tal vez un poco improvisada que tuvieron que hacer algunas empresas, hasta aquellos que ya habían empezado a prepararse a esos esquemas de trabajo flexibles, esquemas de trabajo de empleados remotos, cuya transición fue mucho más natural, ¿no? Muchas gracias. Y ustedes recientemente tuvieron una presentación donde daban a conocer nuevos servicios, nuevas formas de ver estos sistemas. ¿Me podría hablar al respecto? Exacto. Estamos hablando entonces de que precisamente a principios de octubre se realizó lo que se llama el VMworld 2021, que es nuestro evento principal, donde se presentan todos los anuncios de las distintas tecnologías y los distintos pilares tecnológicos que maneja VMware. Yo diría que uno de los elementos principales que fue foco durante estas presentaciones de VMworld fue precisamente los anuncios orientados hacia la adopción de esquemas multinubes y todo lo que es la parte de modernización de aplicaciones y todo lo que es seguridad. ¿Por qué? Los clientes empezaron a dar cuenta de que muchas de las aplicaciones que se manejan hoy en día se están moviendo entre múltiples nubes, ¿no? En promedio, una empresa típica está manejando alrededor de unas 500 aplicaciones para todo lo que es su dinámica de negocio, ¿ok? Y en muchas investigaciones que se han realizado, el 75% de las empresas ya para esto utilizan 2 o más nubes públicas. Entonces, en ese sentido, pues esta estrategia que nos ha permitido evolucionar de lo que era esta nube pública local hacia lo que es un esquema de multinube, pues se adapta muy bien a todo este escenario que se está empezando a ver en el mercado. Adicionalmente, ese tipo de anuncios de todo lo que es el portafolio de cross cloud que se llama de VMware, también está la parte de modernización de aplicaciones, porque entonces se entregan las herramientas hoy en día para poder hacer desarrollos más ágiles, más acelerados y que les permitan a las empresas mantener también los estándares de seguridad. Obviamente, con todo este esquema de adopción multicloud, empezamos a ver elementos de complejidad adicional, donde tenemos distintos tipos de entornos de hyperscalers y de proveedores de nube pública que hacen la administración, que hacen la seguridad, el monitoreo más complejo. Entonces, en la medida que con VMware nosotros logramos establecer estas alianzas con todos estos participantes y poderle entregar a los clientes un punto central desde donde ellos pueden hacer toda esta gestión mucho más sencilla, más acelerada y con toda la seguridad que requieren para poder entonces brindar los elementos de estándares, de conformidad que se requieren en todas las capas de este modelo que va desde la infraestructura que se requiere para poder integrarnos con todas estas nubes, desde local, pública, híbrida, etcétera, hasta todo lo que son las herramientas de gestión, automatización, monitoreo que se requiere para esto, y después encima la capa ya como tal del usuario final. ¿Por qué? Al final los usuarios, los empleados, son los que van a consumir estas aplicaciones y los datos que se utilizan a través de estas aplicaciones. Entonces es importante que en todas las capas de este modelo podamos entregar los elementos de seguridad. ¿Okay? Es donde empezamos a hablar un poco de todo el mensaje de seguridad intrínseca, cero confianza, etcétera, para poder entonces garantizar ese modelo de seguridad punto a punto, extremo a extremo, en todas las capas de este modelo, ¿no? Eso fueron parte de los anuncios principales. También dentro de lo que es ese modelo que mencionaba en la capa superior de toda esta estrategia que va orientada hacia el usuario final, hubo un anuncio también importante alrededor de lo que es la plataforma de Anywhere Workspace, que es ese espacio de trabajo digital que se puede entregar desde cualquier lugar. Y eso es parte de la evolución de una estrategia que ya venía trabajándose desde el año pasado y ocasiones anteriores, donde empezamos entonces ya a unificar lo que es toda la gestión de lo que son los endpoints en la organización, dígase todos los puntos finales de acceso desde móviles, desde dispositivos tipo smartphones, tabletas, laptops y otros dispositivos también, hasta todo lo que son las aplicaciones, todo lo que es el ciclo de vida
de esos dispositivos y el ciclo de vida del empleado en la empresa, desde el proceso de llegada del empleado a la empresa, ese proceso de onboarding, cómo acelerarlo, cómo enfrentar esos procesos de onboarding que durante todo este año y medio pasado ocurrieron de manera remota, de manera impersonal, ¿no? Y apoyar todo ese ciclo de vida del empleado dentro de la organización de una manera más natural, de una manera más intuitiva. Adicionalmente, en este portafolio de Anywhere Workspace, aparte de lo que es la gestión de los endpoints y esas aplicaciones, está el tema de seguridad ya profunda a nivel de lo que son los dispositivos de ese cloud, que es el componente ya de lo que llamamos Carbon Black. Entonces, Carbon Black viene a complementar lo que es la parte de Workspace ONE Unified Endpoint Management, que nos permite hacer esa gestión unificada de los endpoints. Con Carbon Black venimos a traer todo lo que es esa parte de seguridad extendida a nivel de los dispositivos para hacer, por ejemplo, detección y respuesta de eventos de seguridad, todo lo que puede ser cuarentena de dispositivos y seguridad extendida, por ejemplo, antivirus de siguiente generación, etc. Y estos dos elementos además se complementan con el componente de VMware SASE. Cuando hablamos de VMware SASE, Secure Access Service Edge, estamos hablando entonces de muchos de estos servicios que a raíz de toda esta dinámica de trabajar en estos ambientes multicloud, de todos los empleados que tuvieron que irse a trabajar desde casa, donde empezamos entonces a acercar los servicios que estábamos acostumbrados a tenerlos muy en el on-prem, dentro del edificio de la organización, los empezamos a llevar más al perímetro, a lo que se llama el edge. Entonces, ahí empezamos a proveer también ciertos servicios para optimización de enlaces, de manera que se pueda trabajar mejor desde casa, se pueda trabajar mejor desde las sucursales, por ejemplo, de un minorista o de un banco, etcétera, hasta poder entonces hacer elementos de seguridad web, de acceso también, de control, de filtering de contenidos, etcétera, que nos ayudan a mitigar un poco los riesgos que se incrementan, se exponencian cuando nos movemos de lo que es un entorno, un perímetro de seguridad controlado dentro de las instalaciones de la empresa a este perímetro que se disolvió hoy en día, teniendo a los empleados trabajando, algunos desde casa, algunos desde la oficina, desde cualquier lugar, en estos esquemas de trabajo flexibles que se entregan hoy en día. Entonces, esos son de los elementos principales que se hicieron. Hay muchos otros anuncios que podemos darles acceso a través de información que podemos compartir con IBIS, a través de nuestra página web también, porque definitivamente que hubo muchos anuncios interesantes a nivel del VMware. Ok, muchísimas gracias por la información. Muy interesante conocer todos esos servicios que pueden ser proporcionados para las empresas para mejorar su operatividad y también para aquellos que están buscando el trasladarse ya a sistemas más digitales y más tecnológicos e innovadores. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Alejandra, y que tengan buen día. Gracias, Ibis. Gracias, Alejandra. Muy amable. Te voy a hacer llegar el record de esta entrevista para que te sirva de backup, ¿ok? Muy amable. Muchísimas gracias. Saludos. Bye bye. Gracias.